Caballeros, señoritas, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos nuevamente en una clase de educación ciudadana y en esta ocasión trabajaremos la ciudadanía activa. La clase anterior, la clase donde solamente envié el PPT, estaba orientada a trabajar aspectos importantes de la ciudadanía, ¿cierto? Como las tres dimensiones de Marshall, civil, política, social, algunos puntos relevantes, la evolución histórica también de esta ciudadanía, eh, el estado y la conexión con los derechos de la ciudadanía, ¿cierto? Los derechos de las personas, los deberes también importantes, las implicancias también de este proceso ciudadano, ¿cierto? Que lo coloqué en alguna pregunta de verificación, era muy importante saber eso, cómo es la ciudadanía contemporánea y en gran medida cómo este concepto de ciudadanía ha ido cambiando con el transcurso de los años, ¿cierto? Si pensamos ser ciudadano en el siglo III a.C., Grecia, pensamos a ser ciudadano Chile 2020, totalmente una concepción diferente, no solamente participar con el sufragio, es algo más que eso, ¿cierto? Eso fue la clase anterior en gran medida. Lo de hoy va a ser trabajar esto, analizar la importancia de ser un ciudadano activo dentro de la sociedad. ¿Ya? Gran parte de ustedes no son ciudadanos todavía, ¿cierto? Ustedes saben que para ser ciudadano hay que tener más de 18 años, no estar condenado a pena efectiva, no estar privado de libertad, ¿cierto? Y ejercer el derecho a sufragio en gran medida. Pero va mucho más allá de eso ser un ciudadano activo. Ser un ciudadano activo es una persona que participa activamente dentro de la sociedad, en diferentes instancias que vamos a trabajar en el transcurso de esta clase. Entonces, ciudadanía activa lo de hoy día. Y también un punto muy importante que viene de la mano con la ciudadanía activa también es la ciudadanía cultural, que lo vamos a ver al final de las últimas dos diapos. Primera pregunta para ustedes. Pensemos en el año pasado en gran medida porque es una buena instancia. ¿Participan activamente en la sociedad chilena? Ahora, el año pasado, ¿cómo lo hacen? ¿Lo creen que lo hacen de buena forma? ¿Lo pueden mejorar? Si pudieran responderme esa pregunta, ¿qué colocarían? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Participan activamente en la sociedad chilena? Pero realmente, de corazón, a conciencia. Primera pregunta. Imagen. ¿Qué representa la imagen para ustedes? Para mí está bastante claro, pero quiero saber qué representa para ustedes esta imagen. Ya muchas personas, diferentes orígenes, ¿cierto? Ya. Pese a existir mecanismos jurídicos que obligan a los estados a garantizar ciertos derechos fundamentales a sus ciudadanos, ¿cierto? Mecanismos jurídicos, o sea, leyes, normas, como la Constitución, para que estos derechos sean efectivos, es imprescindible que exista una ciudadanía activa, capaz de exigir sus derechos mediante prácticas autónomas, deliberantes y participativas, ¿ya? Para participar activamente no solamente es importante el sufragio, ya es una instancia fundamental para estar partícipe dentro de la sociedad activamente, ¿cierto? Ir a votar en las municipales, las parlamentarias y en las presidenciales, pero también durante este proceso donde no hay campaña electoral, donde no se eligen representantes políticos, es muy importante participar dentro de la sociedad en diferentes instancias que vamos a abordar, ¿ya? Y el Estado tiene como labor fundamental promover que nosotros como ciudadanos participemos dentro de la sociedad y nos brindan las diferentes instancias para poder participar en ámbitos tan pequeños como en el establecimiento educacional, ¿cierto? Ustedes saben que en el colegio hay instancias para que ustedes participen. Ejemplos de participación ciudadana, ¿cierto? Primero, sindicatos. Ustedes saben que los sindicatos son una asociación de trabajadores de rubros similares o del mismo rubro, ¿cierto? Que en gran medida dan a conocer sus opiniones e inquietudes por determinados temas importantes, por ejemplo, condiciones laborales, presupuestos, salarios, condiciones medioambientales, diferentes disposiciones, etcétera, ¿cierto? Los sindicatos, las mutuales, las mancomunales, ¿cierto? En su tiempo, cuando estamos hablando del siglo XIX en Chile, ¿se acuerdan de esas cosas que trabajaron en primero medio? ¿Ya? En gran medida son fundamentales para participar activamente dentro de la sociedad, ¿ya?
Centro de alumnos, ustedes lo conocen, también una instancia donde ustedes participan dentro de la comunidad educativa, eligen a sus representantes por curso, a sus representantes por institución, donde en gran medida son los que orientan o dan a conocer las diferentes inquietudes del resto de la población estudiantil, se podría decir, y son una instancia muy importante para dar a conocer diferentes opiniones a los cargos directivos, ¿cierto? Al director o a la subdirectora en este caso. Los centros de madres también, o los centros también de ancianos, ¿cierto? Hay grupos de ancianos que también son importantes para que la gente participe activamente. ¿Ustedes participan dentro de alguno de estos? Yo creo que más de alguno puede estar acá, ¿cierto? En algún sindicato puede ser algún familiar. Gran parte de las empresas chilenas tienen sindicatos. En las juntas vecinales, ¿cierto? Se hacen rifas, bingo, se hacen diferentes actividades deportivas para ayudar a la comunidad, a la junta de vecinos, al barrio, ¿ya? Y en gran medida estas juntas vecinales tienen ese rol también, participar activamente dentro de la sociedad, ¿ya? Participar de buena forma dentro del sistema social chileno, ¿ya? Y las ONG, ¿ya? ONG son organizaciones no gubernamentales, ¿cierto? Organizaciones que no dependen de ningún Estado, que buscan el bien común y el desarrollo de esta participación también dentro de la sociedad y son internacionales, ¿cierto? Por ejemplo, Greenpeace, la ONG de Derechos Digitales o también por la transparencia. Ustedes pueden buscar el listado de las diferentes ONG y son muy importantes, ¿ya? Yo les doy el caso de Chile. Por ejemplo, o una ONG en Chile sería Un Techo para Chile o Desafío Levantemos Chile. ¿Ya? Claro ejemplo de una organización que es autónoma, que no depende del Estado y que busca el bien común y que busca el rol activo dentro de la sociedad. Y acá también coloqué un listado bastante grande. Consulta ciudadana, sindicato que lo comentamos, organismos de la sociedad civil, sufragio en elecciones periódicas, centros de alumnos, partidos políticos también muy importantes. Ya muchos de ustedes a lo mejor cuando ya cumplen 18 años ya se pueden inscribir dentro de un partido político también una instancia de participación fundamental dentro de la sociedad y una participación continua. Una persona que está en un partido político continuamente está participando dentro de la sociedad, también depende del partido político, de la organización del partido político, pero son fundamentales también para la sociedad chilena. Ya, para hacer política en Chile se necesitan de los partidos políticos. ¿Ya? Iniciativa popular, una marcha pro vida o pro matrimonio igualitario, ¿ya? Y los plebiscitos también nacionales o comunales, ¿cierto? Que son fundamentales, como el plebiscito que iba a ser en abril, que ya pasó, que ahora va a ser en octubre, que lo más probable también se puede aplazar, y también los plebiscitos comunales. Y a esto yo los invito a ustedes a buscar esto, ¿ya? Los plebiscitos comunales son una instancia, pero no son tan conocidas. ¿Ya? Yo les digo que a lo largo de la historia de Chile solamente han existido 4 o 5 plebiscitos comunales. Podrían buscar dónde fueron y por qué. Es bastante interesante que lo puedan investigar. Voluntario. Eso es voluntario, ¿ya? Ya, evaluando la participación activa. Algunos indicadores que permiten observar, monitorear y promover el desarrollo de la participación son, ya, importante para participar dentro de la Junta de Vecinos, de la Greenpeace, del Centro de Madre. También muy importante y se me quedó los clubes deportivos. Los clubes deportivos también son una instancia de participación. Más de alguno o alguna es parte de algún club deportivo de barrio y también una instancia de participación y también muy importante dentro de la sociedad. ¿Ya? Entonces, algunos indicadores que permiten observar y ver que esta participación es realmente buena y promoverla son los siguientes. Primero, ser informado. Recibir información en temas que son de tu interés, justamente en los espacios donde desarrollan su vida de adolescente o joven, tanto en la vida privada como en la familia, tanto en los espacios cotidianos como en el trabajo, en la escuela, el liceo, o en los espacios institucionales que se relacionan con él o ella. La comunidad, las organizaciones, los centros de salud, la municipalidad, la institucionalidad pública en general. Ya en gran medida informarse de lo que está pasando a nivel país, de lo que está pasando a nivel comunal, de lo que está pasando a nivel político, económico, cultural. No es que sean ustedes unos historiadores o unos economistas. En gran medida es que tengan nociones de lo que está pasando en Chile para que ustedes puedan participar activamente, pero con conocimiento. Claro ejemplo,
cuando hay elecciones para elegir presidente o parlamentarios, mucha gente va a votar por compromiso, no hay gente que vaya a votar informado, ¿ya? Y eso hay que cambiarlo como concepción. Nosotros tenemos que ser ciudadanos informados para votar a conciencia, ¿ya? Muy, pero muy importante. Segundo, emitir opinión. Es como muy obvio, pero igual hay que decirlo, ¿ya? Posibilidad de expresar opinión entre otros niños y adolescentes y entre los niños, los adolescentes y los adultos y las instituciones sociales y públicas que se relacionen con él o ella, teniendo la capacidad de formar la opinión propia en temas que son de tu interés y expresarla, ¿ya? Hace años atrás, muchos años atrás, si pensamos en Chile, no sé, la educación de 1910-20, ¿cierto? Era una educación bastante como precaria, así como bastante arcaica, se podría decir. Y gran parte de los adolescentes de la época no tenían juicio, no tenían opinión, pues decían lo que la otra persona decía, su papá o su mamá, o repetían eso, ¿ya? En la actualidad sigue presente eso. Mucha gente, sobre todo con las redes sociales, ha potenciado el tema de ser repetitivo o dar juicio o opinión de algo que no tiene conocimiento, ¿ya? Es muy importante que una vez que ustedes se informen de diferentes fuentes, que en realidad sean fuentes fidedignas, verosímil, o sea que sean fuentes verdaderas, tengan la posibilidad de poder emitir esta opinión para ayudar a la sociedad, pero de una forma correcta, ¿ya? Entonces, si voy a emitir opinión, por favor que esa opinión siempre sea con juicio, ¿cierto? Y sea con argumentos válidos. Yo siempre lo digo en la clase, pueden participar, pero que su opinión tenga un argumento válido, sustentable, no porque sí o porque me gusta o porque no me gusta, ¿ya? Ser escuchado es muy importante también. Uno como sociedad a veces, como ciudadanos común y corriente, como ustedes van a ser ciudadanos ya, a veces siente que uno no es escuchado por los políticos o por el partido político o a veces por una institución educacional o por la universidad o por la junta de vecinos, ¿ya? Ser escuchado. Esta es la capacidad de las instituciones, organizaciones, colectivos, adultos y otros niños y adolescentes de recibir y respetar las ideas u opiniones de este sujeto, de derechos de sus pares y de otros sociales, ¿cierto? En gran medida, si voy a participar dentro de la sociedad informado, tengo una opinión válida, argumentada, como ciudadano que voy a ser, tengo también el derecho y el deber de que me escuchen y que respeten mi opinión. Ya yo lo he dicho también con lo que pasó hace un tiempo atrás, del apruebo o el rechazo. Mucha gente está a favor del apruebo, mucha gente está a favor del rechazo y es muy, pero muy válido, tiene que ser así, ¿ya? Y tenemos que aprender a escuchar e intentar que una vez que escuchemos la opinión del otro dentro de la sociedad sea para que nuestra sociedad vaya avanzando, ya para que podamos salir de este subdesarrollo y en algún momento Chile sea un país desarrollado, que igual es complicado pero no es imposible. Incidir en las decisiones, capacidad de incorporar la opinión y la valoración de este sujeto en las decisiones que se toman en asuntos públicos que lo involucran directo o indirectamente, ¿ya? Esto está de la mano en claro ejemplo en las elecciones presidenciales, pues nosotros incidimos en las decisiones, ¿cierto? ¿Quién va a ser presidente o no? ¿Ya? El plebiscito que iba a ser también es un claro ejemplo de incidir en las decisiones, ¿ya? En las instancias también educacionales, cuando ustedes dan a conocer sus opiniones o, o se hace algún foro con estudiantes, es para incidir en decisiones, para ser parte de la decisión que vaya en beneficio de toda la comunidad y de la sociedad, ¿ya? Por ende, ser informado, emitir opinión, ser escuchado, incidir en las decisiones son 4 ejes fundamentales para participar activamente dentro de la sociedad. Y nunca lo olviden, por favor. Eso va a ser algo que van a aplicar ustedes siempre que sean ciudadanos activos. Ya, como un segundo. Gracias. Ya. Como lo mencioné al comienzo, al final de esta sesión iba a conectar el tema de la ciudadanía activa con el tema cultural, ¿ya? Aspectos que ligan la ciudadanía con la cultura, ¿ya? El mismo proceso que tras la Segunda Guerra Mundial llevó a la fundación de las Naciones Unidas, ¿cierto? En 1948, también vino en la adopción de 2 grandes pactos internacionales, ¿cierto? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? ¿Ya? Porque esta ciudadanía depende también de diferentes
Ya sabemos que el Estado es fundamental para el desarrollo, pero también depende de diferentes disposiciones internacionales que promuevan que diferentes grupos que no participan por ABC motivos estén dentro de la sociedad. Hablo de grupos, pueden ser minorías o también pueblos indígenas, como un claro ejemplo, ¿ya? En Chile encontramos los puntos señalados, ¿ya? Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. El 2001, ya, en la UNESCO adoptó esta declaración subrayando su importancia para garantizar la paz y la seguridad internacional, aspirando a crear una mayor solidaridad fundada en el reconocimiento de la diversidad cultural, en la conciencia de la unidad de género humano y en el desarrollo de los intercambios culturales. Ya, un tema importante que está en la palestra y está en conversación actualmente en las grandes potencias del mundo, también en Chile, ¿cierto? Cómo podemos promover esta diversidad cultural y cómo podemos incorporar a estos ciudadanos que históricamente no han sido incorporados a participar dentro de la sociedad activamente, ¿ya? Esta considera 9 derechos centrales relacionados con el acceso igualitario a la cultura y con gozar de sus avances. Primero, tener una identidad cultural que nos represente, como en el caso chileno, o puede ser mapuche, o aymara, quechua, en el caso indígena, acceder al patrimonio cultural, participar en la vida cultural de una comunidad. Claro ejemplo, nosotros somos patriotas, pero en gran medida solamente en septiembre, ¿cierto? Yo lo digo, esto es como mi reflexión. Uno es más patriota en septiembre que en enero, ¿cierto? ¿Ya? Decidir sobre el habla, la lengua, el idioma, acceder sin frontera a la actividad cultural, recibir educación, un derecho humano fundamental, respetar la autoría y la creación, acceder a la información y reconocimiento de la opinión en la definición de las políticas sociales y culturales que va de la mano con esto, ¿cierto? Ser escuchado, decir las decisiones, emitir opiniones, ser informado, ¿ya? ¿Por qué coloco esto? ¿Ya? Porque es un desafío pendiente de nuestro país, ¿ya? Es un desafío de nuestra democracia que estos grupos que han sido históricamente discriminados y estos grupos que también son diversos culturalmente tienen estos derechos que están declarados universalmente por la UNESCO para que puedan incorporarse dentro de la sociedad, ¿ya? Y lo último es lo siguiente, es el desafío de una educación intercultural que también es muy importante para promover esta participación de la ciudadanía activa, porque si pensamos en el Chile de 1950, lo intercultural era bastante limitado, ¿cierto? Había gente extranjera, pero bastante limitada. Si pensamos en el Chile del 2019-2020, tenemos un boom importante de personas extranjeras, principalmente de Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, Haití, ¿cierto? Por este proceso de globalización y por este proceso de que el mundo esté interconectado por el proceso de migraciones, ¿cierto? Buscando una mejor calidad de vida, un mejor empleo, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, desde fines del año 90, el Ministerio de Educación ha impulsado diferentes propuestas para que estos pueblos originarios chilenos en gran medida se puedan involucrar dentro de la educación nacional de buena forma, ¿ya? El quechua, Rapanui, mapudungún, diferentes lenguas, ¿ya? Pero esto yo también lo explayo a las personas que son de otros países, ¿cierto? Cuando ustedes están en el colegio, les enseñamos historia de Chile, ¿cierto? Pero en un futuro muy próximo, ya se está viviendo, muchos compañeros van a ser extranjeros, ¿ya? Y no van a conocer nada de la historia de Chile, ellos conocen la historia de sus países y es importante que tengamos esa capacidad como nación, como sociedad civil, de poder incorporarlos a estas personas interculturalmente para que participen dentro de la sociedad porque son un pilar fundamental dentro de nuestro país, ¿ya? Y acá hay un pequeño listado, un pequeño comunicado de la UNICEF que habla de los niños que no tienen acceso a la educación en su lengua materna, que es aproximadamente un 40% y también es considerable, ¿ya? 4 niños de 10 no tienen la instancia de aprender su lengua materna y por ende se va perdiendo esta cultura, este idioma y también por ende estas personas se van desligando de la ciudadanía, ¿ya? Y acá está un pequeño esquema gráfico de estudiantes indígenas que cursan asignaturas en lengua indígena 2010-2016 en nuestro país. Ya ahí se puede ver que son bajísimos. Rapa Nui 0, 16, 148, 183, perdón, 186, 230, perdón, 238, ¿cierto? Quechua 1, 8, 23, 27 ha ido aumentando, ¿cierto? Aymara también ha ido aumentando, ¿ya? Y esto ha ido aumentando por las diferentes políticas públicas orientadas por los gobiernos de turnos para promover esta integración intercultural porque se sabe y es de conocimiento
mundial, que ellos también son parte importante dentro de esta ciudadanía activa. Ya, esto es la clase de hoy día en gran medida, pero quería hacer ese punto de conexión entre la ciudadanía activa común, la de nosotros, ¿cierto? Y también este punto importante con la intercultural, ¿ya? Que hay muchos desafíos pendientes como democracia chilena. Y ahí también les hago la pregunta a ustedes, ¿cuáles son los desafíos pendientes de la democracia chilena en el ámbito de la ciudadanía? Pensemos. Actividad de la clase. Primero, ¿qué tipos de organizaciones se reconocen como expresión de la sociedad civil organizada? Nombré algunas, pueden nombrar otras, pueden dar a conocer su experiencia personal, participan o no, ya, expláyense. 2. ¿Cómo se define participación ciudadana? ¿Cuál es el fin que tiene esta participación ciudadana? ¿Cómo se define lo que es y cuál es el propósito? ¿Cuáles son los medios que se establecen para canalizar la participación ciudadana? El canal, ¿ya? El punto de conexión entre la ciudadanía y las diferentes disposiciones, ¿ya? Eso fue. Entonces, pregunta y respuesta en el cuaderno, por favor. Muy importante, esto también es fundamental que escriban los 4 puntos: ser informado, emitir opinión, ser escuchado, incidir en decisiones, que es fundamental para comprender también esta participación activa, ¿ya? Entonces, pregunta y respuesta en su cuaderno. Y la clase de hoy fue lo siguiente. Fue la continuación de la clase anterior de la ciudadanía, donde abordamos la evolución histórica de la ciudadanía, las dimensiones de la ciudadanía, las implicancias de la ciudadanía, ¿cierto? La clase de hoy día fue orientada a la ciudadanía activa, diferentes instancias de participación como sindicatos, juntas de vecinos, organizaciones no gubernamentales. Acá está el pequeño resumen. Los 4 puntos de la participación activa: ser informado, emitir una opinión con juicio argumentado, ser escuchado por mis pares y también por los gobernantes, incidir en las decisiones que se toman dentro de mi país o comunidad, cómo también se liga esta ciudadanía con aspectos culturales importantes, ¿cierto? Los 9 puntos fundamentales de la UNESCO del 2001 para incluir a esta diversidad cultural, el caso nacional, ¿ya? Y también el tema de la lengua, que es muy importante en el ámbito chileno, ¿cierto? El tema de la interculturalidad, ¿ya? Y la actividad que ya la acabo de comentar. Eso fue lo de hoy día, caballeros, señoritas. Cualquier duda, consulta, no duden en escribirme. Que tengan buena tarde, saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.